Muy buenas tardes, buenas noches para todos. Pues solamente fueron convocados las personas que estuvieron hace una semana y le voy a dar la palabra entonces, Luis Horacio. Yo voy a dejar de compartir mi pantalla y arrancas tú. Dale. Perfecto, muy buenas noches a todos. Eh, Listo. les voy a hacer, les voy a hacer un pequeño repaso solo de lo que alcanzamos a ver de vibraciones, porque ya lo habíamos comenzado y quedó, digamos, cortado, ¿sí? Les recuerdo entonces que la revisión de las vibraciones se trata de tener de un lado cuál es mi predicción que se trabaja a través de esta fórmula y de otro lado cuál es la tolerancia que está en función o en un porcentaje de la aceleración de la gravedad. Veíamos que esa tolerancia la íbamos a trabajar con base en esta gráfica, que teníamos tres tipos de tolerancia. Una para oficinas, residencias y sitios tranquilos, otra para puentes peatonales interiores y centros comerciales o espacios abiertos, donde aplican iglesias o cosas de este tipo. Y por último, los puentes peatonales en exterior, ¿sí? Que esas tolerancias usualmente, además de darnos un valor en porcentaje de la aceleración de la gravedad, no nos quitaban el hecho de que teníamos que revisar que las frecuencias de vibración tampoco estuvieran por debajo de los 3 Hz, porque si estaban por debajo de los 3 Hz podríamos entrar en fenómenos de resonancia con personas caminando o con grupos de personas bailando en conciertos, etcétera, ¿sí? Dentro del otro lado de la ecuación donde íbamos a hacer nuestra predicción de cómo se estaba comportando nuestro sistema de piso, teníamos cuatro variables. La primera era la carga que excitaba el sistema, que es una carga P0 en kilogramos fuerza o en kilonewtons, que tiene dos valores diferentes, una para oficinas, iglesias, etcétera, y otra para puentes peatonales internos o externos. Veíamos dentro de ese lado de la predicción que la otra era cuál es mi frecuencia natural de vibración de la estructura, que se calcula con esta fórmula que fundamentalmente depende de la magnitud de la deformación bajo la carga que se le está aplicando o con la que se está diseñando la estructura, ¿cierto? Em, esta ecuación de la deformación es para elementos simplemente apoyados, pero la podríamos modificar en el caso de que tengamos elementos empotrados, empotrado, ¿cierto? Es solo cambiar la ecuación, ¿sí? Que si era un solo miembro, lo calculábamos con esta ecuación, que si íbamos a incluir la de un sistema viga-vigueta, o sea, la losa, incluíamos en este denominador la deformación de la viga y la vigueta, y que si íbamos a mirar el sistema completo, incluyendo la columna, incluíamos la deformación vertical de los tres, ¿cierto? Pero que la deformación usualmente de las columnas, pues en el sentido vertical, es despreciable. Y que al determinar la deformación no era la deformación para la carga de diseño, sino que es la deformación que sí es la carga muerta total, o sea, la carga muerta, el peso de la estructura más todas las cargas sobreimpuestas, pero que la carga viva era un valor diferente. No es la carga viva de diseño, sino que teníamos cuatro condiciones posibles, ¿sí? Una para oficinas con archivos, una para oficinas electrónicos, una para residencias y otra para espacios como centros comerciales, iglesias o centros educativos, ¿sí? Por último, decíamos que íbamos ya a determinar este denominador, porque teníamos ya los dos superiores, y que teníamos cuatro componentes del amortiguamiento. El primero era el sistema estructural, el segundo era si nuestra losa tenía muchos ductos, cielos rasos y cosas colgadas en la parte inferior de la losa, sí, que eso nos daba un amortiguamiento adicional. El tercero tenía que ver con el tipo de amoblamiento, que era fácil de determinar en el sentido de que son tres. Uno son 0,5 para unas oficinas electrónicas, o sea, oficinas que no tienen grandes archivadores ni elementos de gran peso. Un segundo, que eran las oficinas de papel, que inclusive también aplica para viviendas en el sentido de que hay muchos muebles que acumulan, digamos, elementos pesados. Y el último, el tercero de estos tres del amortiguamiento, según el tipo de amoblamiento,
era el que se usaba para los espacios abiertos como escuelas, centros comerciales o iglesias, que era 0. Entonces, que finalmente estos tres eran fáciles de determinar, pues son muy estándar y son muy fáciles de determinar, pero que íbamos a poner más cuidado en, en determinar lo que nos permitían las particiones, porque son las que más influyen en cuál es el porcentaje de amortiguamiento que yo puedo tener en un sistema estructural cuando está expuesto a las vibraciones, ¿sí? Veíamos que cuando las particiones son a media altura, variaba no mucho, entre 1,5 y un 1%, según el tipo de particiones y dónde estaban localizadas, pero que si las particiones eran piso-techo, podríamos tener un amortiguamiento adicional entre un 2 y un 5%, lo que implica una variación muy grande que incide muchísimo en el resultado de cuál es mi predicción al respecto de la aceleración como porcentaje de la gravedad que va a tener mi sistema de piso, ¿sí? Entonces, que ahí me iba a enfocar yo un poco para que miráramos cómo podíamos nosotros concluir en un proyecto qué amortiguamiento usar con respecto a las particiones, ¿sí? Entonces, estaba poniendo este ejemplo cuando terminamos, perdón, estaba poniendo este ejemplo cuando terminamos, ¿sí? ¿Cómo determinar entonces el amortiguamiento modal número 4? ¿Sí? La primera parte es que es súper importante que nosotros hagamos una superposición del sistema estructural con los muros que tiene el proyecto. Porque si ese amortiguamiento depende de cuál es la posición relativa que tienen los muros con respecto a los elementos, pues yo lo tengo que ver. La única forma de determinarlo es yo encima de esta losa donde yo dejé resaltados solo los muros, tengo que poner mis columnas, ubicarlas donde están para definir un panel, que el panel es, digamos, la zona de losa que está incluida entre 4 columnas, ¿cierto? Colocar cuáles son mis vigas principales y cuáles son mis viguetas, ¿sí? Para poder revisar qué influencia puede tener la posición de los muros en cada panel, o sea, en cada sector de estos, con relación a la estructura, ¿cierto? Entonces, yo les diferencié ahí en este ejercicio, ¿cierto? En este ejemplo, 6 sectores fundamentales porque, digamos, tienen las mismas luces. Esto tiene 8 metros y 7 metros acá, ¿sí? Este igual tiene 8 metros acá, 7 metros acá, y la posición relativa de los muros de mi estructura es la misma, tanto para este sector como este sector. Por eso los puse como 2 sectores iguales para evaluar el amortiguamiento. Luego le puse este segundo sector que está aquí en el medio, un tercer sector que es este verde. Si ustedes miren, hay similitud de posición de muros, en este caso es exactamente simétrico, ¿sí? Y por último están este sector 4 y este sector 5 y este pequeñito que es el sector 6, ¿sí? Vamos, los muros que están localizados ahí son muros piso-techo, ¿cierto? Que aquí vuelvo y se los resalto como por encima de la estructura para verlos mejor, ¿sí? Entonces, esos muros piso-techo nos dan un amortiguamiento que puede ir del 2 o al 5%, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago yo para determinar qué tipo de amortiguamiento voy a usar? Si el 2 o el 5, ¿sí? Entonces, ese valor depende de la posición del muro con respecto al elemento. Mientras más cerca esté al centro del elemento, el amortiguamiento se parece más al 5%. Mientras más lejos esté del centro donde se presenta la mayor deformación en el elemento, mi amortiguamiento se parecerá más al 2%, ¿sí? Incluso si tenemos el muro a lo largo de todo el elemento, eso significa que vamos a estar en el amortiguamiento del 5% con toda seguridad para ese elemento en particular, porque toda la longitud del muro, toda la longitud de la viga o de la vigueta está amortiguada por un muro que va a lo largo, ¿sí? Entonces, al superponer, yo puedo ver eso con claridad y van a ver que esta parte depende mucho del criterio del ingeniero. Porque al hacer la superposición, yo tengo que empezar a definir si voy a colocar entre el 2 o el 5%. Si miramos, por ejemplo, el sector amarillo, que es el sector 1,
Yo tengo muros básicamente en todo el perímetro de la estructura. Aquí tengo este muro azul, aquí tengo este muro rojo y aquí tengo este muro rojo. Básicamente tengo perímetros en todo el perímetro del sector, más un muro que podríamos decir que está más o menos a un cuarto de la mitad de la luz, ¿cierto? Ahí estamos muy cerca del 5%. Yo le puse un 4% de amortiguamiento, ¿cierto? Si miramos el sector 2, ese sector 2 tiene muros en tres caras del módulo, o sea, en esta cara, en esta cara y en esta cara. Internamente no tiene ningún muro. Entonces ahí dije, voy a colocar un amortiguamiento del 2,5, ¿sí? Si miramos el sector número 3, que es este, volvemos a tener muros en tres caras del perímetro, más este muro en L, que está pasando como por la mitad de la luz del elemento, más este otro muro que está pasando como a un cuarto de la luz. Entonces yo volví a decir, puedo tener un amortiguamiento hasta el 4%. Si miro el sector 4, es un sector que básicamente tiene muros en todo su perímetro, pero ningún muro interno. Yo le puse un amortiguamiento un poco menor del 3,5, ¿sí? Y si me voy al sector 5, vuelvo a tener muros en tres caras, más este otro muro que está otra vez más o menos como a un cuarto de la luz. Volví a ponerle lo mismo que tenía acá, que era el 4%, ¿sí? Suponiendo cualquier sector, por ejemplo este que tiene el 2,5, recordemos que si miramos los amortiguamientos anteriores, yo ya tengo un 1% por la estructura, un 1% por los cielos y ductos que están colgados de la losa, y entre un 0,5 y un 1% dependiendo del tipo de amoblamiento. Si es una oficina o una residencia donde hay elementos pesados de almacenamiento, puedo tener el 1%. O sea, los tres primeros sumados me dan el 3%, y ese 3% yo le sumaría lo que yo tengo para cada sector. Este me daría 5,5%. Este podría llegar hasta el 7%, 7%, 7%, 6,5%, 4%. La recomendación que se da usualmente en la guía de diseño para vibraciones es que el amortiguamiento de las estructuras que tienen particiones muro-techo está entre el 5 y el 7%, ¿sí? O sea, nunca usemos para particiones muro-techo amortiguamientos superiores al 7% ni inferiores al 5%. O sea, realmente partimos al final de un mínimo de amortiguamiento del 5% cuando tenemos particiones muro-techo, y de ahí para allá podemos aumentar el valor del porcentual del amortiguamiento en la medida de que nuestros muros realmente estén limitando y controlando de alguna forma la deformación en los puntos, ve el amortiguamiento en los puntos de máxima deformación. O sea, si los muros están muy cerca de mis puntos de máxima deformación o están a lo largo de todo el elemento, con seguridad puedo usar un amortiguamiento superior a 5, pero no superior a 7, nunca mayor que 7, ¿sí? Digamos que esa es la recomendación básica con respecto al amortiguamiento, que como ustedes pueden ver es un criterio relativamente subjetivo, tiene unos rangos, pero digamos en qué parte del rango estoy es relativamente subjetivo al criterio de cada uno de nosotros como diseñadores, ¿sí? Lo mejor es tratar de no ser tan liberales con eso, ser un poco conservadores. Yo normalmente en mi práctica profesional trabajo este tipo de estructuras, una como estas, con particiones muro-techo, con amortiguamientos del 5% y 5,5 o 6% en algunas ocasiones, si la densidad de los muros es más alta y si realmente los muros sí están pasando por las mitades o cerca de las mitades de los donde se presentan las máximas deformaciones de los elementos de mi losa, ¿sí? El segundo factor que es muy importante es la determinación de qué tanta masa entra en resonancia cuando esta carga P0, que es mi carga de prueba, que es una persona caminando por la losa, cuando esa persona comienza a caminar por la losa, se, ac- partes de la losa entran en resonancia con ese movimiento, ¿cierto?
Esas partes de la losa significa que tanta masa realmente va a entrar en resonancia con el movimiento de esta persona cuando camina, ¿cierto? Y ya sabemos nosotros que el fenómeno de resonancia, que es la igualdad de frecuencias, tiene que ver o está asociado con cuál es la longitud de mis elementos, cuál es la magnitud de carga que tienen mis elementos y que los sectores alrededor de donde está la persona moviéndose tengan similitudes en todo esto, luces parecidas, cargas parecidas, ¿sí? Entonces, sobre ese tema es que vamos a empezar a avanzar ahora. ¿Qué tanto considero yo de masa alrededor que entraría en resonancia con esta persona cuando esté caminando por este sector de la losa, ¿sí? La norma tiene varias expresiones, unas expresiones. Una para calcular la masa para cuando estoy trabajando las viguetas, que es este primer parte del término, y otra segunda parte del término, que es la masa que entraría o se activaría para las vigas, y así poder revisar el sistema completo. Esta es la carga del sistema completo, esta es la carga aferente a las viguetas, esta es la carga aferente a las vigas, ¿sí? Que está en función de unas proporciones de la deformación de las viguetas sobre la deformación total del sistema, que sería viguetas más vigas, o la deformación de la viga en proporción a la deformación total, que es la de las viguetas más las vigas. ¿Cómo son estas expresiones? Son expresiones que usualmente dependen, yo lo adelanté mucho ahí, dependen de unos factores, ¿sí? Si fuéramos a revisar esta vigueta J, por ejemplo, el, la masa aferente de a esa vigueta J sería esta expresión, un WJ, que es la carga por metro lineal que tiene esa vigueta J, que es la carga muerta total, y esa carga viva pequeña, que no es la carga viva de diseño, sino esa carga viva pequeña que vimos en las diapositivas anterior, dividido por la separación entre viguetas y multiplicado por estos dos factores. El LJ es simplemente la longitud de la vigueta y el BJ es un factor que incluye todas las viguetas cercanas que tienen longitudes iguales, cargas iguales y deformaciones parecidas, porque eso garantiza que su frecuencia natural de vibración, la de, es similar a la de esta vigueta, ¿cierto? Supongamos que yo tuviera no esta viga acá, sino que estas vigas de este sector fueran más largas. Estas vigas de este sector ya no vibrarían con una frecuencia natural similar a la de esta vigueta y yo no las debería incluir. Pero ahora vamos a mirar eso en el ejemplo práctico sobre el que miramos las vibraciones, vamos a mirar también este mismo cálculo, ¿sí? Y esa ancho aferente, si está limitado este BJ, si está limitado por esta expresión, que al final siempre se limita a 2/3 partes el B total de mi losa. O sea, mi losa tiene 18 metros, el 2/3 de 18 es 12 metros. Lo máximo que yo puedo considerar es aquí 2 metros, ¿cierto? Y digamos que lo mínimo sería el ancho del sector que yo estoy calculando, o sea, el ancho de esta viga, que serían estos 6 metros. El mínimo sería considerar solo el ancho del sector y el máximo sería considerar 2/3 de todo el ancho de la losa. Estos coeficientes usualmente dependen de si la vigueta es una vigueta de borde, de qué tipo de losa tengo, si es una losa maciza o una losa con steel deck, de que en este instante, espérese, hay una más. Bueno, pero dependen de esos factores que ustedes lo pueden mirar en la norma, que ahora no vamos a entrar en detalle en eso. Si vamos a mirar para las vigas, ¿cómo determino yo esta segunda parte que es el componente de masa de las vigas? ¿Sí? Es una expresión muy similar donde yo cojo la carga por metro lineal que tiene la viga. Recordemos que la carga viva que uso ahí es solo esa carga pequeña. Y la divido entre lo que se llama la longitud promedio de las viguetas, que ahora se los marco aquí. Eso aparece al final en la diapositiva, pero digamos que es simplemente la mitad de la longitud de esta vigueta y la mitad de la longitud de esta vigueta cuando estoy calculando esta viga E, ¿cierto? Esta viga. De ahí, el LG es simplemente la longitud de mi viga y el ancho aferente de este sistema, el BG, que sería este, aplica igual. O sea, lo mínimo sería considerar solo este ancho de 9 metros, que es el sector que estoy analizando,
o considerar hasta 2/3 partes de toda la longitud de este sistema completo de la placa, ¿cierto? De toda esta placa completa, que serían los 2/3 de 23 metros, ¿sí? Entonces, digamos, de ahí partimos, y esta es la recomendación que nos hace la norma, ¿sí? Pero hay que mirar unas cosas particulares que quiero que observemos sobre el ejemplo de la losa original que habíamos tratado para el amortiguamiento, ¿sí? Entonces, nos vamos a esta losa y vamos a comenzar a observar. La frecuencia natural, la vibración también se va a ver afectada por el tipo de amortiguamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo no podría pensar que una persona caminando por acá, o pongamos en dos lados diferentes en este sector, estoy caminando por acá, es difícil que este sector entre en resonancia con este sector porque este sector va a tener un amortiguamiento mucho más alto que este sector, ¿cierto? Es lo que necesito comenzar a observar. Sí podrían entrar en resonancia en el sentido que sus viguetas están separadas anchos similares, ¿cierto? Y tienen longitudes similares y cargas similares, ¿cierto? ¿Qué tenemos entonces que observar? Que para que exista resonancia de los paneles, si estoy revisando este panel, para que exista resonancia con los paneles laterales adyacentes, necesito incluir zonas que tengan longitudes similares de vigas y de viguetas, inercias transformadas similares de vigas y viguetas, cargas similares en vigas y viguetas, y que además esos sectores no estén separados por discontinuidades grandes, como por ejemplo un vacío. Este sector nunca, este lado nunca va a entrar en resonancia con este lado, porque aquí hay un gran vacío. Adicionalmente, cuando yo cree esta orientación diferente de viguetas, porque aquí las viguetas van en esta dirección y aquí las viguetas vienen en esta dirección, que ahí estoy cambiando radicalmente el comportamiento del modo natural de vibración de este sector y este sector, y que eso genera una irregularidad y por eso yo no puedo combinar esta zona con la zona de abajo. Que adicionalmente a veces creamos otro tipo de irregularidades. Yo puedo poner un muro adicional por acá o coloqué esta columna adicional acá pensando que como aquí había un muro, de pronto iba a poner aquí una pantalla o una riostra. Entonces ya este sector, por ejemplo, no lo puedo equiparar a este o a este porque ya se van a comportar muy distinto, ¿sí? Miremos esto como en un ejemplo. Si quiero calcular el W para estos sectores, entonces voy a quitar los resaltados que tengo y voy a mostrarles cuáles son los sectores que se van a aparecer, ¿sí? Yo podría analizar como un sector 1 estos amarillos, que miren que los coloqué como dos separados, porque tienen longitudes de vigas similares, longitudes de viguetas iguales, longitudes de vigas similares de 6,5 a 7, masas similares, porque tienen más o menos densidades similares de muros y cargas de pisos y todo iguales, amortiguamientos iguales, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, este sector se puede activar todo cuando una persona está caminando por aquí, porque puede haber resonancia en el movimiento, ¿sí? Y entonces ya lo que hago es, para la vigueta, cuál sería esta longitud? Pues estos 8 metros, y el ancho aferente en esta dirección debería ser 2/3 máximo de toda esta luz, de 33,2, ¿cierto? Que sería 22,1, pero esto no podría ser superior al ancho aferente real que tiene el sector que puede entrar en resonancia, que es la suma de 7 más 6,5. Este es el máximo ancho que yo podría considerar que entraría en resonancia. Y este es el que yo reviso que no sea superior a 2/3 el 33,2. En este caso, yo tendría entonces un área aferente para calcular esta masa con respecto a las viguetas, en este caso, de 13,5, que es esta suma de 7 más 6,5 por 8, ¿sí? Este sería mi área aferente para este sector amarillo. Si mirara un sector 2, ¿qué son estos sectores naranja o medio naranja? ¿Cierto? Que yo equiparo, tienen las viguetas orientadas en la misma dirección, similares longitudes de viguetas de 6 a 7, de 6,5 a 7,
iguales longitudes de viguetas, cargas similares, ¿cierto? Pero en este caso hay una variación con respecto al cálculo que hicimos en los sectores amarillos, y es, la longitud de mi sector sería máximo 7 más 6,5, que son 13,5. Pero ahora el 2/3 de la longitud, este 2/3 ya no lo calculo sobre toda la longitud de 33,2, porque yo aquí tengo un vacío que me está interrumpiendo la conexión posible entre esta zona y esta zona. Entonces esos 2/3 se los debo aplicar ahora a los 13,50. Entonces tengo 2/3 de 13,50, que es 9 metros, y ahora lo voy a multiplicar por el ancho de las vigas, que es de 6 metros. Este sería el máximo, digamos, sería este 9 por 6 metros, lo que me determinaría la masa aferente que entraría en resonancia con una persona caminando por uno de estos dos sectores, ¿sí? Por una de estas dos zonas que llamamos sector 2. Y por último, les calculé para un sector 3, perdón, que es el área de este panel, que finalmente yo no lo puse en resonancia con este ni con este, porque sus amortiguamientos son diferentes, porque sus luces de vigas sí son similares y viguetas son similares, pero cambian radicalmente es por el amortiguamiento que tienen, ¿cierto? Entonces aquí yo consideré solo el ancho del sector, sin, recuerden que el mínimo es el sector mismo, o sea, 6,2 por 8 metros. Miren que aquí yo ya no apliqué los 2/3. ¿Por qué? Porque yo ya estoy colocando solo el ancho aferente al sector mismo. Entonces ya no lo reduzco por 2/3. Esa es la mínima expresión del área que entraría, del área o la masa que entraría en resonancia con una persona caminando por acá. ¿Sí? Entonces ahí les puse 3 ejemplos como para verlo. Quería trabajar como sobre estos dos puntos, el amortiguamiento y la masa que entra en resonancia, porque ahí es donde nosotros tenemos que aplicar más nuestro criterio para poder determinar cómo revisar las vibraciones de un sistema de piso. Voy ahora a mostrarles otros ejemplos de cálculos de vibraciones. El primero va a ser para puentes peatonales. La diferencia radical en puentes peatonales es que no solo se revisa la frecuencia natural de vibración en el sentido vertical, que también tiene que ser superior al 3%, sino que también se revisa que no exista, y esto es por las fuerzas de viento, que son las fuerzas laterales, que la frecuencia natural del puente con respecto a las cargas laterales no sea inferior al inferior o igual al 1,3%, debe ser mayor, ¿sí? Para que no haya resonancia con las fuerzas de viento, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes han visto el ejemplo de un puente que se llama el puente de Tacoma en Japón, que por fuerzas de viento entró en resonancia hasta que falló, ¿sí? Entonces, estos son los dos tipos de frecuencia que tengo que revisar. Y por último, necesito hacer una revisión de la frecuencia natural con base en esta fórmula, que es 2,86 logaritmo natural de estos valores, ¿sí? O de la masa del sector, que tiene que ser mayor o igual a esta fórmula, que depende de la frecuencia, ¿sí? ¿Cómo hago entonces yo en un puente peatonal para calcular esto? Les voy a poner un ejemplo de diseño. Este es un puente peatonal medio extraño, porque son como unos helicoides que van dando como las vueltas sobre sí mismos conformando un tubo de 3 luces, 2 luces de 20,15 metros y una luz de 20,08, ¿sí? En una vista en 3D el puente se ve así, lo que yo les decía, como una serie de 3 helicoides que van dando las vueltas alrededor de un tubo. Eso es como un acercamiento, ¿sí? Y entonces, ¿cómo puedo yo? Esta línea es la plataforma de circulación, ¿sí? Por donde está el muñequito este caminando. Esa era la plataforma de circulación del puente. Eh, para revisar las vibraciones de este tipo de estructuras, nosotros, digamos, a lo que nos vamos, o la herramienta fundamental para poderlo revisar, es hacer análisis dinámico. Análisis dinámico para las cargas verticales, y un análisis dinámico para las cargas laterales, para poder determinar las frecuencias naturales en ambas direcciones, ¿sí? Entonces, una vez yo hago mi análisis dinámico,
¿sí? En mi caso, el Y es el vertical, el Z es el lateral a la estructura. Estos son los dos que voy a revisar. Entonces, si voy a revisar el lateral, lo que yo tengo que mirar es, digamos, dónde se activa mi mayor porcentaje de masa, que en este caso aquí ya tenía, para el primer modo de vibración era el 64%, y de ahí vengo y calculo donde tengo yo la gráfica de frecuencias y periodos, voy a ir a buscar para ese modo 1 cuál era mi frecuencia y reviso. Entonces, 2.382 es una frecuencia natural superior al 1.3 Hz, que es mi frecuencia límite lateral, ¿sí? Luego, en el sentido Y, que era mi eje vertical, voy y busco dónde se activa el mayor porcentaje de masa, que fue para el modo 13, y luego voy y leo, busco cuál es la frecuencia natural en esa dirección. Y esa frecuencia natural es la de 5.706. Y ahí tengo, eso es superior a los 3 Hz, que es el mínimo. Y por último, reviso las otras dos ecuaciones. La primera, que dependía del W, era cuál es el W de un módulo. Entonces yo aquí les estoy revisando el módulo más pequeño, que tenía una carga muerta. Recuerden que en los puentes peatonales no se suma carga viva, ¿sí? Esto es solo la carga muerta. 4.05 kilonewton metro cuadrado por 3.5 metros, que es el ancho del puente, por 20.08 metros, que es la longitud de un módulo, ¿sí? Me voy a devolver a la diapositiva anterior, acá. Cuando yo quiero hacer la revisión de este módulo, cómo se está comportando, cuando voy a hacer el análisis dinámico, ¿sí? Lo que yo hago es limitar los movimientos, no solo conservo estos apoyos, sino que coloco unos apoyos adicionales para limitar el movimiento de las otras zonas temporalmente mientras yo reviso cómo se comporta este módulo, ¿sí? A no ser que sin necesidad de colocar estos apoyos adicionales, yo tenga, al revisar mi análisis dinámico, yo tenga un comportamiento claro donde pueda ver dónde se excita más este módulo, bajo qué modo, dónde se excita más este y dónde se excita más este. En este caso particular, los tres modos se excitaban de forma similar para los mismos modos. Entonces yo no puse apoyos adicionales, sino que directamente me fui y revisé la ecuación, ¿sí? Y de acá, yo ya sé que la cantidad de masa para ese módulo es de 284.6 kilonewtons, ¿sí? Me meto en la ecuación para revisar la frecuencia y coloco 2.86 logaritmo natural de 816 dividido. Estas ecuaciones están dadas, esta está dada para trabajar con kilonewtons. Entonces es el mismo 816 dividido 284.6 kilonewtons y me da una frecuencia de 3.02. Mi frecuencia sigue siendo la de 5.706, la vertical, sigue siendo superior a los 3.02 que yo calculo acá, ¿sí? Miremos, por ejemplo, formas de resolver problemas de vibraciones en estructuras ya construidas. Este es un ejemplo de esos. Este es el Hotel Spiwak en la ciudad de Cali, en el centro comercial Chipichapa. Esto es una ampliación que se hizo. Originalmente los dos primeros niveles eran una estructura de hormigón. Aquí no están en el modelo, pero digamos de acá para abajo había dos pisos de hormigón más unos sótanos, no me acuerdo si eran dos o tres. Y luego está el edificio de acero, que es lo que ustedes ven acá, un edificio semicircular. No era el círculo completo, era semicircular, ¿sí? Cuando se construyó la estructura, en los extremos de estos círculos habían unos voladizos muy grandes, que son estos, ¿sí? Y esos voladizos tenían grandes problemas de vibraciones luego de construida la estructura, ¿sí? ¿Qué hicimos nosotros para revisar qué tan grave era el problema que se tenía en esa estructura? Se hizo un modelo aparte, separando la zona que se quería analizar. Entonces, si ustedes miran, yo conservé solo el sector aledaño junto con el voladizo, ¿sí? Y adicionalmente, como solo íbamos a revisar vibraciones verticales en este caso, porque aquí no estamos hablando de un puente peatonal, ¿sí? A ese modelo se le colocan restricciones laterales para que no hayan desplazamientos en el plano que nos modifiquen el comportamiento dinámico para cargas verticales, ¿sí? Entonces, estos dos apoyos lo que estaban haciendo era restringiendo cualquier posible desplazamiento lateral y permitían todo lo que pasara a nivel vertical. Ese debería estar libre siempre,
porque lo que yo estoy tratando de observar es cómo se comporta este sector bajo cargas de aceleración vertical, ¿sí? Bajo un análisis de dinámico de aceleraciones verticales. Cuando se formó la primera vez, ¿cierto? Descubrimos que el modo 1 y el 2 eran los que más masa activaban en el sector, ¿cierto? Que activaban una cantidad de masa que aquí está determinado, ¿cierto? 111.74, aquí 111.3, casi iguales, y que ese primer modo de vibración tenía una frecuencia natural de 2.34. 2.34 que era muy inferior a los 3 Hz, que es el límite, no estaba cumpliendo. Inclusive en la práctica real, al pararse en esta losa en un punto por acá, esto se sentía como un trampolín cuando alguien caminaba por acá, ¿sí? O sea, realmente tenía en el diseño original un problema delicado de vibraciones, ¿sí? ¿Qué se hizo entonces? Teníamos este sector y lo que se hizo fue vincular a través de unos elementos verticales todos los voladizos. ¿Para qué? Eso cambia un poco la frecuencia natural, pero sobre todo vincula mucho más masa. O sea, cuando una persona está caminando por acá, si yo coloco todas estas cuelgas que están conectando todos los voladizos, yo aquí solo se lo mostré, digamos, en dos sectores, ¿sí? Para poder que esta persona ponga a vibrar este sector, ya no se va a activar solo esta masa, sino toda la masa de acá para arriba vinculada a través de las cuelgas, ¿sí? Como estos eran voladizos, miren que las cuelgas no se llevaron hasta el primer piso para no modificar su trabajo, pues de que esto continuara siendo un voladizo, ¿sí? Y una vez hicimos esto, volvimos a hacer una revisión de análisis dinámico. Vuelvo y les digo, en cada piso se colocaba la restricción de desplazamiento en las dos direcciones en el plano para, digamos, tener una lectura mucho más clara de cuál era el comportamiento para una excitación vertical, ¿sí? Aquí volvimos a obtener que el modo principal fue el primero, que ya activó una masa que es como 5 veces. Aquí estábamos vinculando 9 pisos, pero al final se activaba una masa como de 5 veces la masa original, ¿sí? Observamos que la frecuencia natural del sistema aumentó de 2.3, no me acuerdo cuánto, a 2.745 en la teoría. Digamos que todavía estábamos por debajo del permitido por la norma, que era el 3 Hz, ¿cierto? Pero que si revisábamos la aceleración pico efectiva con la ecuación que ya hemos visto atrás, estábamos obteniendo un porcentaje de aceleración del 0.4%, que era muy inferior a la aceleración límite, que es del 0.5% para edificios residenciales, oficinas, hoteles, donde sea fácil de notar la vibración. Entonces, vinculando estos sistemas de losas, se logró mejorar mucho el comportamiento y aunque aquí estábamos un poco por fuera de las frecuencias de vibración, para el cliente fue aceptable, ¿sí? Esto mismo se puede usar inclusive no solo en los voladizos. Yo puedo, este tipo de cuelgas, eh, digamos que no para resolver ya problemas causados, pero por ejemplo en un hospital en Villavicencio, en una losa en particular se metieron este tipo de cuelgas entre los muros para que no estorbaran, o sea, dentro de los mismos muros, cuando pasaban por los elementos tipo vigueta o viga, se colocaron elementos que conectaban una o dos losas y se hizo porque se tenía, que es una cosa que voy a mencionar aquí adelante, se tenían unos equipos, unos resonadores magnéticos que son muy sensibles a la vibración, ¿cierto? Y cumplir, usualmente cuando tenemos esta clase de equipos, a lo que nos toca es pedir el manual del equipo porque todos ellos nos dicen cuál es el límite de aceleraciones que soportan para que no se alteren las mediciones del equipo, ¿cierto? Eh, y comparado ese límite con lo que vimos ahora, en un edificio residencial o de oficinas, hablábamos del 0.5% de aceleración de la gravedad. Para estos equipos, el límite era del 0.1% de la aceleración de la gravedad. Y eso es gravísimo, es súper difícil de cumplir. O sea, mover el porcentaje de aceleración
desde un punto 5 hasta un punto 1 es muy difícil, solo con la losa misma. Por eso, inclusive en la misma guía, se me olvidó el número de la guía de vibraciones, pero en la guía de vibraciones de la ISC, que no recuerdo el número en este instante, hay una metodología específica para analizar para este tipo, bajo la cual se pueden analizar este tipo de equipos. Se requieren unas modelaciones con elementos finitos no tan exagerado como que vamos a modelar vigas y viguetas con elementos finitos, pero digamos una partición de la losa en elementos muy pequeñitos. Ellos dan ahí toda la metodología especial para hacer este tipo de revisiones y cómo podemos vincular un nivel con otro y cómo podemos hacer que participe más masa para poder controlar este tipo de vibraciones que son casos muy extremos, ¿sí? Usualmente se requieren donde hay equipos demasiado sensibles, ¿sí? Y recordemos que también hay revisiones especiales para escaleras, de las que ahora no estamos hablando, ¿sí? Y para estructuras que están sometidas a excitaciones rítmicas, como salas de aeróbicos o donde se brinca o se baila mucho, ¿cierto? Ahí hay unas revisiones especiales que necesitamos ir a mirar a esta guía de diseño, ¿sí? Esa, digamos, era el tema de vibraciones, ahora va a pasar al tema de emposamiento, ¿sí? El emposamiento, digamos, a nivel de norma es muy sencillo, porque básicamente lo que yo tengo que hacer es que, a menos de que se cumplan estas condiciones, que es que la estructura tenga una pendiente suficiente para que el agua siempre corra hacia los puntos de drenaje, con una pendiente que debe ser mayor o igual al 2%, y que los drenajes instalados sean realmente adecuados y tengan un buen mantenimiento para prevenir la acumulación de agua debida al taponamiento de los drenajes, que a menos que yo no cumpla estas condiciones, yo tendría que hacer una revisión del emposamiento en mi estructura. Pero si yo tengo pendientes superiores al 2%, y recuerden que cuando hablamos de deformaciones, yo les dije mucho, cuando ya tengamos pendientes tan extremas, es mejor aumentarlas, no nos vamos hasta el extremo de trabajar con los mínimos de algunas tejas que son el 2%, porque solo con la deformación por cargas muertas y vivas de la estructura como tal, mi pendiente va a quedar por debajo de este valor y ya voy a estar obligado a hacer revisión de emposamiento, ¿sí? Lo mejor es cumplir con esto para no tener que hacer revisiones de emposamiento, porque en las revisiones de emposamiento se nos van a exigir unas rigideces determinadas para que no exista riesgo de colapso. Más adelante vemos, ¿sí? Entonces, lo mejor sería revisar que esto sí se cumpla, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? Si no se cumple, ¿cuáles son las causas más comunes de ese emposamiento? Uno, las deformaciones por cargas muertas en cubiertas muy planas, porque al deformarse la estructura tengo pendientes menores del 2%. Las deformaciones en losas que tienen cargas fijas de equipos muy pesados, equipos estacionarios, que con el tiempo, digamos, van generando un emposamiento ahí permanente por la deformación debida al peso propio del equipo. Siempre esa zona está emposada y crea una carga adicional. También desde el punto de vista de la fabricación, a veces sucede que los elementos quedan con contraflecha desde la fabricación, muchas veces por los procesos a los que están sometidos durante la fabricación, como las soldaduras, etcétera. Entonces, cuando uno los va a instalar, ellos muchas veces quedan con contraflecha invertida, o sea, significa que en lugar de tener una flecha hacia arriba, al final ya tienen una flecha hacia abajo, o sea, desde la fabricación, yo ya estoy mostrando que la estructura va a tener un emposamiento, ¿sí? El cuarto es que usualmente nuestros drenajes no se les hace muy buen mantenimiento, no se revisan mucho y se generan taponamientos por la misma basura que trae la lluvia con mucha facilidad. Y la quinta causa es que cuando tenemos losas de cubierta, muchas veces se colocan en todo el perímetro áticos que convierten mi cubierta literalmente en una piscina. No se les instalan, esta palabra es muy rara, pero yo la puse traducida literalmente, que inclusive realmente desde el español ni siquiera la conocía, que se llaman imbornales. Los imbornales son estas gárgolas de desagüe que se instalan en los muros para permitir la salida del agua.
¿sí? No es el desagüe normal que se pone en la parte de abajo de la losa, sino esos desagües laterales de los muros para que el agua salga por ahí, ¿cierto? Entonces, muchas veces el problema es que no se instalan ni drenajes ni gárgolas de desagüe laterales en estos muros, ¿sí? Precauciones entonces que necesitamos tener. Usualmente en las terrazas o en las losas, ¿cierto? Ya sean macizas o con steel deck, nosotros ya estamos en el rango para revisar la posibilidad de un emposamiento, porque las pendientes son, si es una losa o es una terraza, son inferiores al 2%. Y yo instalo muros áticos y creo una piscina perfecta. Llueve y no tiene el agua por donde desaguar, y ahí tengo una carga adicional de emposamiento, ¿sí? ¿Cuál es la recomendación entonces? Uno, eh, que nosotros instalemos bajantes y rellenos en la losa que sean pendientados hacia el punto donde está mi drenaje para que en el caso de una lluvia el agua circule directamente hacia los bajantes y el agua salga de la estructura, ¿cierto? ¿Qué riesgos puedo correr yo ahí en ese punto? Es que es posible o que mis bajantes no sean suficientes o que los bajantes se obstruyan por falta de mantenimiento y que la terraza realmente se pueda empozar, ¿cierto? Y que pueda causar este tipo de deformaciones adicionales que son progresivas porque aumenta la deformación, aumenta la carga, aumenta la deformación, aumenta la carga, ¿cierto? Entonces va a tener un sobrepeso por empozamiento que va aumentando iterativamente, ¿sí? ¿Qué tipo de prevenciones puedo yo tomar en este tipo de losas? Uno, recomendar la instalación de gárgolas, esos que yo les decía que son invernales, en los extremos del muro para limitar la cantidad de agua que se pudiera llegar a acumular en caso de lluvia y en caso de que se hayan taponado mis bajantes, ¿cierto? Mi bajante se tapona, pero como yo instalé estas gárgolas o invernales, el nivel del agua nunca va a subir por encima del punto donde esté mi invernal o mi drenaje en el muro, ¿cierto? Entonces, uno es recomendar la instalación de este tipo de elementos, ¿sí? Para evitar el empozamiento en caso de que se taponen los bajantes, ¿sí? Una segunda, recordemos en qué combinaciones de carga aparece el empozamiento, ¿cierto? El empozamiento aparece en esta combinación que es la B234 y aparece en esta otra combinación que es la B237 y aparece en la B238. Y siempre aparece bajo el mismo término, que es este y este. Ven que es el mismo. Es el punto 75 de la carga viva o del granizo o de la carga de empozamiento, ¿sí? Entonces, desde ya, si yo tengo una terraza, digamos, mi carga viva de diseño de la terraza podría ser, en el caso de oficina, de vivienda, tendría que diseñar la terraza para la carga viva que hay abajo, que sería 180 kilogramos por metro cuadrado o 1.8 kilonewton metro cuadrado. Y en el caso de oficinas, que sería la otra carga más pequeña que yo podría usar, sería de 2 kilonewtons, que es la que yo le puse en el ejemplo por metro cuadrado. Esos 2 kilonewtons por metro cuadrado equivalen a una lámina de agua de 20 centímetros. ¿Cuál es la recomendación que yo puedo decir para estos invernales? ¿Cierto? Que yo debería instalar gárgolas o esos invernales a una altura no superior a 18 centímetros, ¿cierto? Para que esta película de agua nunca pueda producir una carga superior a los 1.8 kilonewton por metro cuadrado, que es la carga bajo la cual yo ya diseñé la estructura para carga viva, ¿cierto? O sea, como mínimo debería hacer una recomendación de este tipo o inclusive hasta bajar de estos 18, ¿cierto? Centímetros. Sería, digamos, aquí lo estoy poniendo hasta el límite, límite. Lo ideal, miren que aquí le dije, son 18 centímetros menos la deformación que ya tiene esto por carga muerta, porque aquí ya hay una deformación por carga muerta que está produciendo un sobrepeso, ¿sí? ¿Qué pasa entonces si todos estos mecanismos pudieran fallar? Yo tengo que hacer entonces en este tipo de estructuras, en terrazas, me tocaría, por ser su pendiente menor que el 2%, tengo que hacer obligatoriamente una revisión de cargas de empozamiento, ¿sí? Les decía que el efecto del empozamiento es que ella causa unas deflexiones que se van incrementando a medida que la deformación
permite acumular cada vez más agua. Y eso hace que esto sea un proceso iterativo. ¿Cuál es el objetivo del chequeo? Es garantizar que el empozamiento, que ese proceso iterativo de aumentar la deformación de la losa por el efecto del empozamiento, converja en algún punto. Las ecuaciones que vamos a mirar lo que tratan de buscar es un punto de convergencia, ¿sí? Entre esas dos variables, la cantidad de carga de agua que tengo encima de la losa, que se va incrementando con la cantidad de deformación que van teniendo mis elementos de cubierta. Que en algún momento esto pare de crecer y que esa iteración converja para que en algún instante no se vaya a producir el colapso de ese módulo de la estructura, ¿sí? Entonces, estas ecuaciones buscan un equilibrio o nacieron desde la búsqueda de un equilibrio entre la carga y el incremento de la deformación, ¿sí? Este chequeo siempre se debe hacer, que no se nos olvide el hecho de que yo revise estas fórmulas que vamos a ver a continuación, no implica que yo no tengo que hacer una revisión por los de esfuerzos de los elementos que están dispuestos en este sector de la losa. O sea, tengo que hacer la revisión natural para las cargas normales de mi estructura, que es el chequeo de los esfuerzos bajo esas combinaciones de carga, más el chequeo de la rigidez necesaria para que esto, las cargas y la deformación converjan en algún momento. Es una ecuación muy simple, ¿cierto? Me pide calcular este valor, que CP más este valor sea menor que 0.25, donde CP es este valor y C sub S es este valor. Y todo lo que ustedes ven acá depende de la longitud de las vigas, la longitud de las viguetas, la longitud de las vigas que en este caso sería 6 metros, la longitud de las viguetas que en este caso sería 9 metros, la separación entre viguetas que en este caso sería 2 metros, la inercia de la viga, que si estamos hablando de un techo que no hay sección compuesta, es la inercia sola del perfil de acero. Si estamos en una losa que hay sección compuesta, es la inercia transformada de la sección compuesta. Y lo mismo para la viga y lo mismo para la vigueta, ¿cierto? Depende solo de estos valores y para entrar en esta ecuación se entra con estas unidades que yo le estoy poniendo acá. Las longitudes en metros, las inercias en milímetros a la 4. ¿Sí? Porque ellas ya tienen aquí unidades. Y también, adicionalmente, necesito evaluar la rigidez del diafragma que soporta la carga, que podría ser o mi losa o mi teja. Tengo que hacer la revisión de estos dos, pues no de los dos simultáneamente. Si tengo una losa, pues reviso la rigidez de mi losa. La inercia del sistema de piso, de la losa como tal, debe ser superior a este valor, siendo ese 4 la separación, recuerden que esa es la separación entre las viguetas, o la separación entre correas si esto se tratara de una cubierta, ¿sí? Entonces, esto es lo que la norma tiene como el método simplificado. Yo no avancé mucho más de acá porque con el método simplificado, digamos, es lo más normal o lo más sencillo que uno puede revisar, ¿sí? Que realmente si yo tuviera un problema ya muy complejo, me voy al método analítico completo que la norma tiene, pero en general, digamos que con esta revisión basta, ¿cierto? En las losas de terraza es fácil cumplir esto. En los sistemas de cubierta es muy importante revisarlo porque en algunas ocasiones es posible que mi sistema, si esto fueran mis columnas y mis vigas y correas del sistema, es probable que en algunos casos no cumpla, ¿sí? Entonces es muy importante. Siempre habrá que hacer la revisión cuando la pendiente sea inferior al 2%, pero digamos que normalmente en losas se cumple fácilmente y en cubiertas es posible que no. Entonces se hace mucho más importante la revisión del empozamiento. Tengamos caso, hagamos, por ejemplo, mucho la revisión de esto cuando tenemos cubiertas curvas, porque de pronto cuando tengo una luz muy grande, 30 a 50 metros, y es una cubierta curva, en el medio hay un gran sector que va a tener pendientes inferiores al 2%, y que ahí tendría que hacer esta revisión y esta evaluación de rigidez de mi estructura, ¿sí? Y de la rigidez de la T. Un ejemplo o unas recomendaciones adicionales para terminar, que creo que esta ya es la última diapositiva y si no es la última, es la penúltima, ¿sí? Observemos una esquina de una cubierta normal, ¿sí? Que tiene su fachada lateral, este es el nudo viga columna,
con una sección variable en este punto, con mi teja, mi canoa, mi bajante, ¿sí? Mi conexión de las vigas continuas, ¿cierto? Entonces, en las cubiertas regulares, o sea, me refiero regulares a los techos normales, no muy especializados, no con tejas muy especializadas. El gran problema del empozamiento no es que realmente exista empozamiento, sino que si se tapa el bajante y se llena la canoa, normalmente siempre va a haber salida de agua por algún lado y lo que va a pasar es que se inunda, se rebosa la canoa y se va a inundar la bodega. Entonces, el problema más grave en esos casos es el daño que se le puede causar al producto almacenado al interior de la bodega por lo que yo tenga dentro de mi bodega, por goteras o por inundaciones plenas, digamos, como lo vimos en la primera imagen, ¿cierto? La solución más típica que usan hoy en día mucho en cubiertas es crear unos parapetos en la parte superior de la fachada para que la canoa esté por fuera de la nave principal y que en caso de que se tapone el bajante y la canoa se rebose, el agua caiga por fuera. Aquí lo vamos a ver. El parapeto es, tengo un sector de la fachada que está por fuera, que lo saco con este parapetico en L, ahí coloco yo mis correas y mi canoa queda por fuera, coloco un elemento aquí como un chaflán o un flanche, le dicen, en Antioquia le decimos una ruana, para que si llueve y mi bajante se tapona y se rebosa la canoa, el agua pueda caer por fuera de la estructura y no inunde la bodega. Eso, digamos, para las bodegas más típicas, no para estos grandes sedis industrializados que estamos haciendo mucho hoy en día. Pero en una cubierta típica, si se puede, lo mejor sería poner las canoas por fuera. Sobre todo si el tipo de producto que se almacena al interior de las bodegas es un producto que se puede dañar muy fácilmente con el agua, ¿cierto? Y aquí un cuestionamiento. Lo que pasa en las bodegas de los grandes SEDI es que hoy en día todas estas cubiertas se hacen con estos elementos con membranas de impermeabilización tipo TPO, ¿cierto? Que se ven como esta figura. Y la pregunta es, ¿yo realmente podría llegar a decir que el agua no va a generar empozamiento en caso de que se taponen los bajantes? O sea, lo normal que podría pasar en una cosa de estas es que el agua no va a salirse, rebosarse por la canilla, sino que va a generar toda esta zona de inundación. Y el agua al final va a terminar rebosándose por su muro ático, por la parte más alta del muro ático. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en estos casos yo podría llegar, uno, si estoy haciendo una cubierta de estos tipos EDI, una cosa que hacen muy usualmente es colocar un elemento que le han dado un nombre que no sé si aplica para todo el mundo y si así lo conocemos todos, que se llama una escalerilla. Es debajo de la canoa se coloca un soporte como una estructura secundaria que le llaman escalerilla, que sea capaz de soportar esta carga de empozamiento para que mi canoa no se vaya a caer, a desfondar en caso de empozamiento, ¿cierto? Entonces, una es, se puede colocar ese elemento tipo escalerilla, ¿sí? Eh, Usualmente uno no dice que yo voy a apoyar la canoa sobre la viga de amarre porque la viga de amarre podría tener capacidad suficiente para soportar esa carga. No lo hago porque no me queda por donde pasar el bajante y la escalerilla usualmente es una cosa perforada como una cerchita para poder instalar bajantes. No es un elemento continuo, ¿sí? Entonces, una parte importante sería, en un caso de esto, si se va a colocar escalerilla, hacer la revisión de la escalerilla para la posibilidad de un empozamiento. La posibilidad sería hasta el punto donde el agua rebosaría por encima del ático, ¿cierto? O hasta donde yo considere, según como veo yo la arquitectura, hasta qué nivel se podría acumular el agua. Y ahí hacer una revisión de estos elementos, ¿sí? Y ahí sí termino, ¿sí? Creo que sí cumplimos con el tiempo. Yo les decía que era máximo una horita. Esto es todo. Digamos que ahí queda abierto para un espacio para preguntas si alguien necesita algo. Gracias, Luis Horacio. Si hubo una pregunta durante tu exposición, no la viste, yo no quise interrumpir. Perdón, Eh, Espérame, miremos aquí el chat. No sé si todavía está pendiente aquí lo acabo de esa. abrir.
Este ejercicio de vibraciones, si los muros son piso-techo, su vibración. Dice, en este ejercicio de vibraciones, si los muros son Amortiguamiento. piso-techo, Abajo él sí, dice que es amortiguamiento. Luis Eduardo Gómez dice, está preguntando, era perdón, por vibración, amortiguamiento. amortiguamiento. En el ejercicio del amortiguamiento, si los muros son piso-techo, su vibración tiene que estar entre el 5 y el 7%. Su amortiguamiento está entre el 5 y el 7%, ¿cierto? Porque aparecen menores al 5%. Menores al 5% tendría que ser que los muros, porque mira, tú ya tienes un 1% de la estructura, que es más o menos, es fijo, siempre es así. Un 1% porque usualmente en este tipo de estructuras estamos hablando de estructuras con cielos rasos, instalaciones colgadas de la losa, que nos da un 1% más. Ahí tenemos 2%. Podemos tener entre un 0,5 y un 1% por amoblamiento, ¿cierto? Usualmente el tipo de estructuras que son de muros, piso, techo, son o residencias o oficinas donde hay más almacenamiento, digamos, de amoblamiento con cargas altas, almacenamiento de papel, bibliotecas, cosas de este tipo que podemos llegar normalmente al 1%. Entonces ahí sumando yo ya voy en un 3% y me queda lo que me aportan los muros. Y recordemos, el mínimo de los muros piso-techo es el 2%. Por eso, digamos que el mínimo del que yo siempre parto es el 5%. De ahí para allá yo podría llegar a subir desde el 5% y como el amortiguamiento de los muros piso-techo va del 2 al 5%, ¿cierto? Eso se lo sumo yo a los tres adicionales, porque el amortiguamiento es una suma de esos cuatro factores. La estructura, lo que esté colgado de la losa, el amoblamiento y las particiones, ¿sí? Entonces aquí yo solo estoy hablando del 2 a 5% de la partición piso-techo. El otro 3% me lo dieron los tres anteriores y la piso-techo me da mínimo 2%. Parto de un mínimo total del 5% que podría llegar incluso 3 más el 5 máximo sería el 8. La norma recomienda no pasarnos del 7, sería como su máximo, entre el 5 y el 7. Yo les decía que yo en la práctica realmente nunca uso más del 6. Tendría que ser que yo vea una densidad de muros demasiado alta. Esto no depende de la masa del muro, o sea, no es que el muro sea de arcilla o no es que el muro sea un muro de mampostería de hormigón. Pueden ser muros de drywall, pueden ser particiones en vidrio, pero que sean piso-techo, ¿cierto? Y sí, es la guía de diseño número 11 que hay alguien recordaba. Eso depende de eso. No sé si eso responde la pregunta de Luis Eduardo. Bueno, sí, ahí puso manito. Y hay otra pregunta ahí de Listo. Germán Hernández, Luis Horacio, Leo. que si para cubiertas autosoportadas aplica el cálculo del empozamiento. Sí, es igual, Germán. Para las cubiertas autoportadas son estas que usualmente son curvas que no tienen estructura de acero, sino que es solo la misma teja, ¿cierto? Ese tipo de cubiertas que todas son curvas en la zona central, que tienen pendientes inferiores al 2%, tendrían que tener una revisión de empozamiento con base en esos criterios de la norma. Perfecto. Si no hay más preguntas ahí en el chat, ahí ya contestó Germán. Entonces, no, listo, no hay más preguntas, Luis Horacio. Muchísimas Perfecto. gracias por la segunda jornada, la que nos faltaba. Muy chévere. Las memorias pues serán enviadas mañana a los que cumplieron pues las condiciones a quienes les entregamos, es decir, los que hayan llenado, se hayan inscrito y diligenciado la encuesta y pues obviamente reciben las memorias pues de toda la sesión. Iván, muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y me disculpo por no haber podido terminar ese día. Faltaba poco, pero bueno, No, no, pero muy bien. Entonces, no siendo más, pues cerramos la sesión. Yo aquí voy a poner el video y recuerden, voy a poner aquí a compartir la pantalla mía. Tenemos el seminario, si se quieren preinscribir, seminario del próximo semestre. Esperen aquí.
pero ya pues podemos ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias a todos por su participación, compromiso de ustedes también y el gusto de estar aquí en la segunda sesión. Que estén muy bien, buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias. Bueno, Luis Horacio, adiós.